Seguimos en Autodeporte recorriendo la historia del automovilismo y referentes incuestionables, referentes sin duda de nuestro periodismo, nos permiten contactarnos e ilustrarnos un poco más. Un gusto de dialogar con Raúl Barceló. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes, estamos en Autodeporte para AM 1540 de Pergamino. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un saludo grande a toda la gente de Pergamino. Bueno, Raúl, mucho para hablar del automovilismo, sabemos que estás permanentemente en el tema y hay algo que se refiere mucho a la historia y que te tiene prácticamente abocado en estos tiempos, como son los torinos y su gran misión, los 50 años el año pasado, este año un año más, un evento magnífico que a medida que pasa el tiempo lo valoramos cada vez más. Sí, la verdad que sí, a mí me cuesta hablar del evento en sí porque no puedo evitar hacerlo en primera persona porque junto a Marcelo Ingaramo fuimos los responsables de la organización, de la idea de la organización, y la verdad que a medida que va pasando el tiempo, bueno, te confieso que me siento muy orgulloso y muy feliz porque veo que fue un evento realmente fantástico porque salió todo bien, más allá de los méritos mayores o menores que podemos haber tenido como convocantes de esta reunión, pero cuando algo será casi perfecto, ¿no? Porque no falló ni el tiempo, ni la gente, ni el entusiasmo, ni la alegría, ni la camaradería, realmente fue mucho mejor incluso de lo que uno pudiese haber pensado. Entonces cuando va pasando el tiempo, digo, pucha, qué lindo lo que hicimos, qué lindo que lo pudimos hacer. Bueno, este año lamentablemente esta pandemia nos ha obligado a cambiar la vida de todos, pero pensábamos hacer algo relativamente parecido, enfocado siempre, por supuesto, en los torinos, pero no tanto a la misión argentina, sino al auto desde el punto de vista deportivo en sí, hablando básicamente de sus inicios en el 67 y hasta el 71. Bueno, teníamos bastantes ideas y habíamos avanzado unas cuantas, pero bueno, después vino todo lo que vino y acá nos quedamos con ganas. No obstante, he estado revisando porque mañana lunes a las 23 horas vamos a emitir un programa especial sobre el evento, no sobre la misión argentina, sino sobre el evento en sí, no solo para que todos aquellos que fueron lo puedan recordar, sino básicamente para los que no fueron y son amantes del modelo y de todo lo que pasó, bueno, también puedan conocer algunas de las cuestiones que públicamente tuvieron repercusión, y bueno, y otras que por ahí las sabemos nosotros, los que estábamos en la cocina. Así que mañana por el garage a las 23 vamos a hacer un programa de 1 hora que se va a repetir varias veces durante la semana, recordando a un año exacto del evento en la Fortaleza, recordando cómo fue y cómo se fue plasmando. Bueno, un evento que a medida que transcurre el tiempo, como decimos, lo vemos en perspectiva, lo vemos a la distancia y se valora mucho más. Éramos adolescentes en esa época, Raúl, yo estaba en la escuela secundaria y me llevaba la radio escondida para escuchar el informe que también desde lo periodístico, recordás que lo hicieron un grupo de colegas de distintas emisoras y bueno, cada hora y media estaban informando y estábamos pegados a la radio durante una semana entera. Sí, así fue, porque además es notable, ¿no? Porque los que somos de esa generación, como vos, digamos que éramos adolescentes cuando esta carrera se disputó, el recuerdo inmediato que aparece es el que acabas de mencionar vos, y que el que me surge a mí, y creo que surge mayoritariamente a quienes con 13, 14, 15, 16 años teníamos, y eso de llevar la radio escondida y en los recreos irse al baño a escuchar la transmisión. En mi caso personal, eso lo hice, supongo que el primer día, pero después es como que yo declaré asueto por mi cuenta y creo que debo haber enfrentado a mis viejos así con una certeza que no recuerdo que me hayan dicho nada que se hubiesen opuesto, porque les dije, mira, me voy a lo de Burbuja es un amigo mío que lamentablemente ya no está, porque vamos a escuchar las 84 horas de Nürburgring y así hasta el domingo no vuelvo. Por supuesto, eso allá en mi Altagracia era a 2 cuadras de mi casa y bueno, todo era conocido.
Y me parece que deben haber puesto una cara de sorpresa, y entonces nos instalamos en un altillo que tenía mi amigo, en la casa de mi amigo, y entonces ahí nos pusimos tipo a hacer camping con dos bolsas de dormir, llevamos gaseosa, galletitas, sándwich y demás, y nos instalamos allí y no bajamos más durante 70 horas, yo creo que fueron los 3, viernes, sábado y domingo, nos quedamos ahí, y entonces íbamos durmiendo, nos íbamos turnando, qué cosa, ¿no? Nos íbamos turnando, entonces uno dormía y el otro se quedaba escuchando la radio y íbamos anotando, y el otro día es que encontré esos papeles donde iba anotando hora por hora, primero el Torino, segundo el Lancia, tercero tal, y nos íbamos turnando que terminó la carrera, y siempre me acuerdo que terminó la carrera y le di un abrazo como si Argentina hubiese sido campeón del mundo, ¿no? Y por eso digo, son vivencias personales que se han extendido prácticamente a todos los que teníamos esa edad en aquel entonces, pero que hoy nos da la significación de lo que fue, de cómo lo vivimos los argentinos, los más grandes, los más chicos. Realmente fue un episodio muy significativo, y bueno, por eso se lo sigue recordando, y por eso el evento tuvo la repercusión que tuvo, que haya 500 autos que de distintos lugares del país hayan llegado. Eso habla a las claras de las ganas de la gente de festejar las 84 horas, de festejar el éxito del modelo, de aplaudir y de homenajear a los héroes de la misión argentina que, bueno, que aún nos pueden acompañar. Así que la verdad es un muy buen recuerdo, no solo del automovilismo, sino de la industria automotriz y del deporte nacional en general. Claro, porque después vamos a hacer referencia a lo que fue Torino. Todavía, por suerte, los tenemos. El otro día hablaba, que está totalmente consustanciado con el tema Cacho Franco, en azul, que fue el que llegó el auto a la bandera cuadra, y que me cuenta, se emociona Cacho cuando habla por esa vivencia. Bueno, Cupeiro, Cacho Fangio, García Vega, que estaba de suplente, que por suerte los podemos contactar, los podemos disfrutar. Y fue realmente una epopeya, porque todo lo que significó llevar la marca de Torino al mundo y a Nürburgring en ese clásico, y como le decías vos, Raúl, Torino que fue argentino. Me acuerdo que el eslogan era Torino, el auto argentino. Los otros Ford, Chevrolet, sabíamos que venían de Estados Unidos, tenían su historia, pero Torino fue algo nuestro. Claro, bueno, la gente ese es el valor adicional, y por eso tanta gente que te puede decir, incluso hoy, yo soy hincha de Ford, yo soy hincha de Chevrolet, pero el Torino es distinto, es otra cosa, porque es argentino. Es decir, en general ese espíritu de separarlo de la antinomia o de la mirada binaria del Ford Chevrolet, del River Boca. Este era un modelo argentino, fue un equipo argentino, pilotos argentinos, de distintas marcas incluso. A mí me sigue conmoviendo cada vez que me meto más en la historia del modelo y de la carrera. Yo digo, hoy que se habla tanto en la industria automotriz, en todas las industrias, del marketing, de lo que significa el marketing, hoy está muy desarrollado, hay hasta carreras terciarias, universitarias del marketing. Y yo digo, qué fantástico, mirándolo a la distancia, qué fantástico el trabajo de marketing que hizo Iker Renault en aquel momento. Porque vos pensás que hoy estamos hablando a 51 años, seguimos hablando de una carrera que ni siquiera ganaron, con todas sus particularidades que ya sabemos, pero que ni siquiera ganaron, y hoy seguimos hablando del éxito del auto argentino, de la fábrica, de lo que significó una selección de pilotos, porque había pilotos que no eran solo de Torino, sino de otras marcas, de la selección de mecánicos que no eran solo de la fábrica, sino que eran mezclados, algunos de Berta, otros de Donati, otros de distintos ámbitos, sí, que trabajaban con la marca. Entonces yo digo, el trabajo de marketing que hizo Iker Renault en aquel entonces es fantástico, es para ponerlo de ejemplo en cualquier carrera de marketing, porque lograron que toda la gente se embanderara detrás de un modelo como si fuera un representante nacional, y bueno, y hoy se sigue recordando de ese modo. Entre los tantos conductores, gente que fue el año pasado a la Fortaleza, con los pocos que pude hablar, pues la verdad yo estaba
atosigado de tantas cosas y de tanto trabajo, con lo poco que pude hablar, algunos me decían, yo no soy hincha, a ver, algunos me decían, yo soy hincha de Foro, yo soy hincha de Chevrolet, pero tengo un Torino, y el Torino es distinto, es otra historia. Por eso digo, se logró aislar, una palabra que hoy está de moda en nuestro país, aislar el tema del Torino como un modelo que nos representa a todos, y eso, bueno, es fantástico, ¿no? Pensar que, lo decíamos en el comienzo de la charla, estamos hablando con Raúl Barceló, una institución dentro del periodismo deportivo automovilístico, dentro de la charla decíamos, apareció el Torino en el 67, vos sabés que tuve la oportunidad de verlos debutar, yo de Pergamino a San Pedro tenemos menos de 90 kilómetros y los vi debutar, y bueno, claro, estaba esa sensación de rechazo del histórico TCista, incluso me incluyo, porque Ford Chevrolet, las Coupé y demás, aparecieron los Torinos y nunca se me va a borrar la imagen de verlos bajar a la tierra, los tres Torinos pegados y dos autos atrás que eran Casay y Bonano, y bueno, y entraron y aparecieron, y estos bichos, estos sapos de otro pozo, como se dice en algún momento, la gente no los quería, revolucionaron el TC, fue el cambio. Sí, bueno, por supuesto que fue el eslabón que modificó, yo diría, el automovilismo argentino en general, porque en definitiva, si bien ya había habido algunos atisbos de progresismo, de cambio, de modificaciones en un TC, y ya estaba quedando arcaico, ¿no es cierto? Porque sin duda una cosa que corrieron con las cupecitas en la década del 50, si querés comienzo de los 60, pero ya a mediados de los 60, cuando ya había autos compactos que podían entrar en esa categoría, bueno, ya había hecho la cuña Jorge Cupeiro con su Chevitú, y ya habían entrado algunos Falcon con Rolo de Álzaga, con Natilio Viale, es decir, ya había algunos indicios de que necesitaban un cambio, una modificación, el reglamento y las características de la categoría. Era inevitable que eso ocurriese, como cuando la modernidad nos atropella en todos los aspectos. Pero cuando aparece este equipo tan consustanciado, con apoyo oficial, con 3 autos, es decir, rompió todos los esquemas, no nos olvidemos de eso. Todo fue distinto, desde 3 autos, no hay ningún equipo que fuese de 3 autos acá, con apoyo oficial, no había apoyo oficial hasta ese momento en las cupecitas, ni de Ford, ni de Chevrolet, ni ninguno, podían tener algún apoyo de la marca, pero no de manera oficial, con gente tan joven, con gente desconocida en la categoría. Ese es el punto, exacto. Tres desconocidos aparecieron. Por supuesto, Copelo era un gran piloto, pero bueno, hasta ahí había corrido y habían ganado carreras de turismo nacional con Renault Dauphine, con Renault Gordini. Jorge Termengo era un hombre conocido en las motos, en Santa Fe. Berta, porque era amigo de él, sabía de las condiciones que tenía, pero no era un hombre conocido para nada. Y Pirín Gradasi en Córdoba era un hombre conocido, pero corría en Auto Unión, en el turismo nacional, es decir, para el TC no existían. Entonces, claro, fue un golpe tremendo, ¿no? Bueno, y un jefe técnico como Oreste, que vos pensás que en ese entonces tenía 27, 28 años, un nene, ¿no? Entonces, rompió todos los moldes, rompió todos los esquemas, por eso, bueno, se hizo tan fuerte y ha podido permanecer el recuerdo también, más allá de los éxitos del modelo, el recuerdo. Y en función de lo que decía, de lo que significó como innovación, bueno, a partir de allí empezaron los autos ya modificados, y ya en el 68 ya hubo que pensar en otra categoría, porque bueno, la verdad que coincidían desde un trueno naranja, bellísimo estéticamente, con las copecitas, con el cuadrado de Peruzzi, era una mezcolanza muy extraña, y bueno, ya en el 69 tuvo que abrirse el Ford prototipo por un lado, porque ya se había lanzado la carrera tecnológica con modelos mucho más evolucionados. Raúl, vos me contabas, año 69, bueno, te tomaste tu asueto escolar, nos pasó varios, ahí ya estaba prendida la semilla del periodismo, o sea, ¿tu idea era estar dentro de esto tan apasionante, esto que te atrapa de una manera y no te suelta más? Y
Y sí, porque yo la verdad que, bueno, por ahí algunos que puedan estar y verme en las redes, a veces me aparecen fotos que yo ni tenía, pero bueno, esto de la tecnología tan avanzada permiten que aparezcan cosas raras. Me pareció que la subí el otro día, una foto del 69 en el que yo tengo, ahí yo tenía 14, 15 años, pero en la foto parezco que tuviese 12, como mucho, y estoy al lado de cuando en Altagracia el centro de comercio le rinde un homenaje a Berta como hombre de Altagracia, y le dan, no sé, un diploma, un regalo o algo, y entonces, bueno, en esa foto está Oreste de traje, en aquel entonces para ese tipo de cosas, de reuniones se usaba el traje, Oreste está de traje recibiendo un diploma aparentemente, y yo estoy al lado del bajito, chiquitito, del presidente de esta comisión, aplaudiendo y mirándolo a Oreste. Yo me miro ahora, primero me llama la atención, ¿no? Digo, qué chiquito que era yo y ya estaba metido en esto, y además me doy cuenta que lo estoy mirando a Oreste casi con un dejo de admiración, ¿no? Bueno, y eso pasó hace 51 años, y bueno, yo ya estaba mezclado ahí, yo en el 68, un año antes, ya había empezado a trabajar en la radio de Altagracia, en la radio de circuito cerrado, porque en Altagracia se produce toda una revolución, todo un cambio a partir de todos esos éxitos del 67, del Torino, y la aparición pública de Berta. Entonces, para el resto de la categoría, todos dijeron, ¿y quién es este tipo tan joven en Altagracia que de un día por el otro nos pintó la cara a todos? Esa es más o menos la verdad de lo que la reacción que puede haber tenido el resto de la categoría. Entonces, muchos de ellos, generalmente los más jóvenes, empezaron a llegar a Altagracia todos en búsqueda de este nuevo Mahoma de la mecánica, a ver quién era y si le podían hacer motores o si le podían comprar un auto, o porque se dieron cuenta que el camino era por ahí. Entonces, todo eso sucedió tan rápido, y entonces yo, que era un jovencito, que me gustaba todo esto y que andaba con un grabador, bueno, yo iba al restaurante Capri, que era un bodegón, donde a veces Oreste comía algo al mediodía, y entonces los corredores que iban a visitarlo o a preguntarle o a comprarle motores o a hacer arreglos o a probar o lo que fuese, todos también se acostumbraron y iban a comer ahí. Entonces yo me iba al mediodía y siempre alguno había, Carlito Marinkovic, bueno, Di Palma por supuesto, Cacho Franco, bueno, tantos que fueron en esa época, Nasif Estefano, y entonces, bueno, yo los veía, pues yo los conocía de comprar el Automundo y de verlos en el gráfico, no mucho más. Así que me iba y les hacía notas, y yo eso primero los metía en un programa que tenía solo para mí. Es decir, yo lo hacía y yo lo escuchaba con un amigo mío que le gustaba mucho el automovilismo, yo lo hacía y lo escuchaba. Y después, como ahí en el 68 se inaugura el Autódromo Cabalén, y bueno, todo eso se potencia, todo esto que te estoy diciendo, vienen los corredores, el autódromo, van a hacer pruebas. Y entonces yo me hacía dedo por ahí, me iba hasta el autódromo, y ahí es donde, claro, los periodistas de Córdoba, los dos organizaciones más importantes, que en ese momento era Autodinámica, de mi amigo Sprinter, que falleció hace unos días, 20 y pico de días, que todavía la verdad no puedo creerlo, por un lado, y Héctor Acosta, que era el cabeza de Deporte Motor, que Héctor Acosta, ¿no es cierto?, el relator de la Fórmula 1 y demás. Y de la dupla. Entonces, entre los dos, ¿te acuerdas de Cano Acosta? Claro, y bueno, entre los dos me empezaron a ver que yo era tan chiquito que hacía notas y que yo, entonces me empezaron a decir, cuando vengas y veas que alguien prueba, no nos llamás por teléfono, y en todo caso salía al aire. Entonces yo a los 14, 15 años estaba saliendo al aire contándole algunas anécdotas o algunas pruebas que se hacían en el Cabalén, que por supuesto en la semana, porque en ese momento no había tantas cosas, era el que quería podía ir, le decía al puesto
Estero, el autódromo, entro y en ese momento se hacían las pruebas sin ambulancias, sin seguridad, sin nada. Bueno, era otra época, ¿no? Así que por eso digo, desde muy chico yo estaba muy empapado, muy cerca de esto, y bueno, y me fui acercando a Berta, y cuando en el 69 inauguraron la Fortaleza, bueno, yo me iba hasta la Fortaleza, iba entrando con cierto pudor, mirando, y iba haciendo pasito a pasito para ver que alguien no me echara, porque en el taller siempre fue como una especie de iglesia, ¿no? Todo limpio, y se hablaba muy poco, cada uno en su trabajo. Es decir, Oreste en eso fue siempre muy disciplinado, y el taller fue desde siempre, desde hace más de 50 años, un quirófano, y cada uno en lo suyo, no, el mate, y paremos, charlemos, contemos cuentos, no, eso fue un criterio empresarial desde el día uno. Otro de los temas de las facetas que también diferenció a Berta de otros en ese momento, que todo era mucho más romántico, más bohemio. Entonces yo iba entrando a la Fortaleza y bueno, veía que nadie me echaba, y algunos de los muchachos eran de Altagracia, más grandes que yo, por supuesto, pero me conocían. Entonces bueno, yo podía ir y charlar un ratito con ellos, pero un ratito nada más, porque me daba cuenta que ya me dejaban de responder, porque bueno, había que trabajar. Y Oreste nunca me echó, yo me acercaba, hola Oreste, ¿qué tal? Hola, y él seguía con lo suyo, como todos estos geniecitos, siempre con la cabeza en otra historia. Y bueno, y así iba, y entonces bueno, palpité y vi, conocí, y mamé un montón de cuestiones relacionadas con esa etapa tan prolífica de Oreste. El Berta LR, yo lo vi nacer desde el primer día, desde el primer momento, iban las pruebas. Entonces bueno, hoy miro para atrás y digo, claro, con razón, bueno, me ha gustado todo tanto, porque he tenido la oportunidad, la suerte, como quieras llamarle, de haber sido, no digo protagonista de ningún modo, pero sí haberlo vivido de cerca a muchas cuestiones relacionadas con esta etapa tan rica del automovilismo, y bueno, y después simultáneamente con el tema del rally lo mismo, por obvios motivos, que Córdoba siempre ha sido un centro fundamental del rally, en ese entonces del turismo, así que sí, desde muy chico he estado muy cerca de esto, y bueno, afortunadamente a esta altura de la vida poder decir que he trabajado siempre de lo que me ha gustado, de lo que me ha apasionado, y nunca he pensado en hacer otra cosa. Eso me decís, ¿nunca se te ocurrió hacer otra cosa? No, nunca se me ocurrió. Y bueno, hoy digo, la verdad, pucha, soy un privilegiado, no tengo que agradecer y mucho de haber podido hacer una vida, por lo menos hasta hoy, ligada a lo que he querido y del modo prácticamente que quería. Un privilegio, eso lo te iba a decir, un privilegio justamente. Y bueno, y también un privilegio tuyo y que marcó también un precedente fue cuando 80, 81 se empiezan a televisar las carreras y estás en las primeras transmisiones de ATC, creo que no sé, no fue cuando se arrancó con la televisación, pero por ahí anduviste durante un montón de años, ¿no? Bueno, ahí tenés, ¿ves? Es otra muestra que mi papá decía, hablando de él, ¿no? Yo he sido un tipo de suerte, y yo la verdad que soy muy parecido, bueno, mi papá ya no está, por supuesto, pero y a veces digo, pero soy muy parecido en tantas cosas a él, y entonces es uno de los motivos por los cuales también siempre lo recuerdo, porque yo digo, bueno, yo también he sido, la verdad, hasta hoy he sido un tipo de suerte, porque he tenido el acompañamiento de estar en el momento oportuno, en el lugar indicado. Está bien, alguna cuota de mérito tendré, que lo habré aprovechado, lo que fueres, pero bueno, es esta parte de la historia que vos me señalas. Vos fíjate, yo vengo, a ver, es muy larga la historia, pero te la voy a abreviar. En fines del 82 yo vengo a trabajar acá a Buenos Aires, pero no a hacer automovilismo, yo vengo a trabajar en el noticiero, a 60 minutos, que era el noticiero de ATC, por una cantidad de circunstancias, que es otra anécdota muy interesante, pero bueno, es larga y que no está directamente relacionada al automovilismo. Yo vengo fines del 82 a Buenos Aires.
y empiezo a hacer noticiero. En ese momento, vos imagínate, fines del 82, Reutemann se había retirado a principios de ese mismo año. Hasta ese momento todo el automovilismo de la década de los 70 había girado básicamente en función de Reutemann. Acá el automovilismo seguía existiendo, pero la verdad que todos miraban las carreras de Fórmula 1 y estaban absortos de ver cómo Reutemann, y sobre todo en el 80 y en el 81, podía ser campeón del mundo. Cuando se retira Reutemann, acá como que se produce un gran vacío, porque, bueno, todos dijeron las categorías, bueno, y ahora tenemos que volver a tener protagonismo, porque hasta ese momento las transmisiones radiales, incluso, además era una época en que era la época del DN2, porque por estos avatares del país que tenemos siempre, el dólar estaba bajo, como sea, viajaba mucha gente al exterior, considerando que estamos hablando de 40 años atrás. Entonces los relatores se iban a transmitir a Europa como vos podés ir a tomar un café al centro de Pergamino. Claro. Y te lo digo con conocimiento, porque yo en el 79 era soltero, y yo trabajaba ya en los medios de Córdoba, y en el 79 me fui 50 días a Europa con Sprinter y con otro periodista más, y transmitimos 3 carreras de Fórmula 1, España, Mónaco y Bélgica, para radio. Y estuvimos 50 días en Europa. Impensado, pero por supuesto, en la carrera de Mónaco estaba la casilla de la televisión inglesa, la casilla de la televisión francesa, la casilla de la televisión italiana, ponele, y una más, y habían dejado todo un sector para todos los argentinos. Éramos como 25 periodistas de Argentina. No me olvido más, porque era una estudiantina de cada uno por su lado, ¿no? Pero era una locura. Estoy hablando Mónaco 79, que yo dije, ¿qué pasa acá? Claro, uno todavía en ese momento no hacía análisis económico. Yo sabía que estaba ahí y éramos decenas de argentinos. Sí. Bueno, quiero decir que cuando se retira Reutemann, acá el desafío era empezar a televisar las carreras. Empiezan a probar empiezan a probar con esto, con aquello. Había arrancado el TC2000, que todavía no tenía mucho éxito. En definitiva, en el año 83 ya empiezan a televisarse, ATC empieza a ser uno de los canales que se utilizan para empezar a hacer estas primeras carreras. El Club Argentino de Pilotos, recordarás, el CAP. Sí, lo crearon justamente para televisar. Los Datsun, sí. Eso lo televisó ATC. Entonces, bueno, empieza un movimiento de carreras en televisión, y en el que ATC es partícipe directo. Entonces, Domingo Cutuli, que era un productor, que seguramente sabes quién era, que era el representante de Carlos Reutemann y el manager de Carlos Reutemann, y un hombre muy ligado al tema del automovilismo. Él hacía muchos años había comprado los derechos del nombre Coche La Vista y los archivos de la revista Coche La Vista. Entonces, cuando ve que empieza toda esta movida, y él tenía buena llegada ahí en ATC, dice que en un momento que hacer un programa de un resumen de automovilismo. Y eso es lo que hace, y eso es lo que provoca que arranque Coche La Vista en el año 84, Coche La Vista, porque era el nombre y con la conducción de Héctor Acosta y mía, que era básicamente mía, porque Héctor relataba los domingos. Entonces cuando podía llegar a Buenos Aires llegaba, y si era en algún lugar relativamente cercano a Córdoba, se iba directamente y se volvía a su casa. Entonces el que estaba seguro acá era yo, y entonces yo, trabajando en noticiero, me ofrecen hacer este trabajo, que me venía estupendo porque volvía a retomar el automovilismo en un canal, en un programa semanal de resumen de la actividad. Presentaba los domingos en la mañana las carreras, porque en aquel momento había que presentarlas desde el piso, porque técnicamente no había tanta seguridad de que la transmisión no tuviese algún corte. Entonces había que tener un periodista en el estudio por si se cortaba.
Entonces yo presentaba las carreras en la mañana y hacía cocheradista en la tarde. Entonces, bueno, ahí me involucro por supuesto mucho y después, bueno, eso fue creciendo, ya se hicieron se transmitía todos los domingos, una vez el TC2000, otra vez el Turismo Nacional, ya ATC se convirtió en el canal de las carreras, en la que yo tenía una participación directa en la presentación y en la conducción de Coche la Vista durante muchos años. Coche la Vista duró hasta el 96, exactamente, sí. Del 84 al 96. Así que, bueno, tuve ahí también mucha participación y en el año fines del 87, Héctor, bueno, por algunas diferencias se deja de transmitir para TC y entonces Cutuli me dice, bueno, tenés que hacer todo vos. Y todo yo no puedo estar en todos lados a la vez, y bueno, le vamos a buscar la vuelta. Entonces, yo los sábados viajaba al lugar de la transmisión de la carrera, donde fuese, en el interior, estaba el sábado a la tarde en la prueba de clasificación, transmitía el domingo hasta el mediodía, y de ahí me volvía o en avión o en auto o lo que fuese urgente para llegar a las 8 de la noche, a las 8 no, antes de las 8 para conducir Coche la Vista. Claro, la producción que había que hacer. Entonces yo trabajaba como un loco y del lunes a viernes yo trabajaba en el noticiero a la vez. Seguía en ATC, trabajando en noticiero, así que realmente trabajaba mucho. Y bueno, fue ese año que se dio, del 88, que se dieron sobre todo esa carrera que había quedado como una especie de símbolo del automovilismo de esa época, el triunfo de Traverso con llamas en General Roca, que yo le relato, y bueno, había quedado como una especie de símbolo, insisto, de ícono de lo que era el TC2000 de esa época, el automovilismo de esa época, por un hecho muy circunstancial. Bueno, se dio como se dio, pero la verdad, el mismo Traverso me dice, mira que he hecho ganado cosas, perdido, he hecho macana, he hecho buenas, malas, pero la gente dice, hoy de lo único que se acuerda es la carrera que gané con la Fuego, con Fuego bajo el fuego, ¿no? Sí. Así que bueno, sí, la he vivido mucho, la verdad. Raúl Barceló, con él estamos hablando. Hoy, ¿qué está sucediendo? Y bueno, dejo la puerta abierta para algún otro diálogo, porque este realmente es maravilloso. Hoy, ¿qué estás haciendo más allá de esto que te tenía abocado de frente, como es el tema de la histórica misión Año Rubio? Pero siempre está desde boxe, siempre hay algo, ¿no? Sí, desde boxe, bueno, yo sigo los miércoles a las 19, sigo haciendo desde boxe con estas características nuevas que nos tenemos que mover, pero bueno, tratando de regularizarlo y de normalizarlo. Por supuesto que estoy buscando que sea más tranquilo, no estar, lo hice desde boxes, date cuenta que estoy cumpliendo 24 años ininterrumpidos, muchísimos años lo hice los domingos, tratando también de seguir como era el Coche la Vista, el resumen de la actividad. Bueno, ya hasta un momento que basta, porque esto es una locura, así que hoy lo hago un poco más tranquilo en cuanto a también una especie de revista que cubre la industria automotriz y el automovilismo deportivo. Pero sigo con el de boxe. Se supone que si no hay, qué sé yo, depende cómo siga esta pandemia, vuelvo con Fox, que ahora ya casi que va a dejar de ser Fox, porque ESPN ha comprado Fox a nivel mundial. Entonces, bueno, viste que hoy lo que antes iba en Fox ahora es ESPN. Sí. El Rally Mundial, es que soy el comentarista. Bueno, el calendario que se ha rearmado en función de esta situación es de 5 carreras a partir del primer fin de semana de septiembre, que se va a correr Estonia, después Turquía, Alemania, Italia y Japón. Así que bueno, ahí voy a volver a comentar la carrera de Rally Mundial no sé si va a ser por Fox y ESPN. Bueno, no sé qué determinarán. Por supuesto, todos, cada uno desde su casa. Anteayer estuvimos probando el tema de la computadora, de la llegada del audio, de la imagen y demás. Sigo con eso ¿y qué más? Bueno, nada, yo estoy tratando de empezar a trabajar menos, pero la verdad me doy cuenta que es lo único que me motiva en la vida, por lo menos por ahora, sigue siendo el trabajo. Y no puede ser, tengo que empezar a parar, pero bueno, ahora me han ofrecido, que no lo voy a hacer en cámara desde ya, pero
un programa de motoaventura que nada tiene que ver conmigo, pero bueno, yo voy a ser un poco el responsable ejecutivo, ya pensando más en mi hijo que mi camarógrafo y mi editor, para que él ya vaya consustanciándose, y así que bueno, no, sigo muy ligado a esto. Hay una empresa me ha ofrecido hacer estos podcasts, viste que hay que actualizarse. Yo ni sabía lo que eran los podcasts, sí. Pero ahora hay que actualizarse, así que seguramente voy a hacer unos cuantos relacionados con el Torino, así que bueno, sigo la actividad, pero bueno, pensando un poco en ver si empiezo a hacer algo un poco más tranqui, porque no me quejo, hay todo lo contrario, lo que más me motiva en todo es seguir trabajando, pero bueno, tampoco hay que estirar la cuerda demasiado, así que voy a empezar a pensar de qué manera puedo ir bajando un poco las revoluciones. Siempre he vivido 8.500 al corte, bueno, a ver si podemos bajar a 7.000, 7.200 para andar más tranquilo y más despacio. Vamos a ver, pero siempre ligado a esto, que es lo que realmente me apasiona. Raúl, muchísimas gracias, y cuando la pandemia lo permita, vamos a ver si en Pergamino se puede dar una charla que la vamos a disfrutar seguramente al extremo. Gracias por este tiempo, un gran abrazo, suerte en lo tuyo y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias, muy amable a vos. Saludos a toda la gente de Pergamino. Ahí estaba Raúl Barceló en Autodeportes.